Romanos capítulo 11, del verso 1 al 10. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Hace algunas semanas que comenzamos esta sección ya de la carta a los Romanos, que comienza en el capítulo 9 y que abarca 3 capítulos, decíamos. Es el capítulo 9 hasta el 11. Y al estar mirando el capítulo número 9 y el número 10, nosotros miramos algunas cosas ahí que el apóstol Pablo escribe. Por ejemplo, la desobediencia de Israel. Miramos que nos pueden hacer pensar, ¿verdad?, de la condición del pueblo de Israel hasta el día de hoy. De hecho, la semana pasada, al terminar el capítulo 10, el apóstol Pablo cierra, este capítulo 10 en el verso 21, cuando dice: pero acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Al principio del capítulo 9 mirábamos también la tristeza del apóstol Pablo al darse cuenta que la gran mayoría de los judíos estaban fuera de la iglesia de Jesucristo, que hasta ese momento habían rechazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al comenzar el capítulo 11, el apóstol Pablo, consciente, de lo que ha estado enseñando y de lo que probablemente estas palabras podían causar en la mente de los lectores, y entre ellos nosotros también, y pues es el pensamiento, ¿verdad?, que muchos tienen, de hecho, al día de hoy, de que el pueblo de Israel ha sido desechado por su desobediencia, que ha sido sustituido, ¿verdad?, por la iglesia, que ahora nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios, y pues Israel perdió su oportunidad, salvo alguno que otro judío, que en la gracia y la misericordia de Dios pues han procedido, a la salvación por medio del evangelio. Pero por eso mismo el apóstol Pablo hace esta pregunta, ¿verdad?, para poder aclarar esa situación que nosotros como iglesia tenemos que saber, tenemos que conocer cuál es la situación del pueblo de Israel hasta este momento. Eso es muy importante porque hay una nación de Israel, ¿verdad? Conocemos, sabemos que existe la nación de Israel aún, y que muchos judíos están esparcidos también a lo largo de todo el mundo. Y el apóstol Pablo pregunta, y hace esta pregunta en el verso 1, y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pero también cuando nosotros escuchamos esta pregunta, y que el apóstol Pablo, obviamente, él ya tiene su respuesta en la mente y conoce la respuesta, y de hecho no es una pregunta en donde él espera una respuesta del auditorio, de las personas que le están leyendo, que le están escuchando, sino que es una pregunta para hacernos meditar, ¿verdad? Porque si usted es un lector cuidadoso y que ha estado
leyendo, y si ha ido más allá y se ha avanzado hasta el capítulo 11, podemos mirar nosotros varias frases que nos llevan hacia un lado y hacia otro. Pensar esto, ¿no? Que tal vez el pueblo de Israel efectivamente ha sido desechado ya, o como miramos y lo que vamos a mirar en todo el capítulo número 11 de aquí de Romanos, que parece ser que nos dice que el pueblo de Israel va a ser salvo, ¿verdad? Toda la nación de Israel. Al hacer esta pregunta, el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Entonces viene a nuestra mente, y sobre todo los lectores del principio de la iglesia cristiana, la iglesia romana, que lo único que ellos tenían como lectura era el Antiguo Testamento, que usaban los evangelistas cristianos para compartir el evangelio, que todavía no tenían el Nuevo Testamento. Ellos usaban el Antiguo Testamento para predicar y para enseñar. Entonces seguramente a la mente de ellos venían todas las promesas aquellas, ¿no?, de Dios, de fidelidad hacia su pueblo, las promesas de que Dios no los iba a dejar, que no los iba a abandonar, como dice en Jeremías, ¿no?, con amor eterno te he amado. Y una promesa nada más como muestra, ¿verdad?, como un botón de muestra de innumerables promesas que Dios les da al pueblo de Israel y que se encuentra en el Salmo 94, versículo 14, y que dice así: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Entonces promesas como estas están a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por esa razón el apóstol Pablo, cuando él mismo contesta esta pregunta que hace, ¿verdad?, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo contesta de una manera determinante y tajante y dice: en ninguna manera. Si recordamos esta frase, ¿no? Ya nos suena muy familiar porque la hemos escuchado varias veces aquí en esta carta a los Romanos, y en otro de los escritos del apóstol Pablo miramos que era una respuesta muy característica de Pablo, y que él la utilizaba cuando no quería que quedara absolutamente ninguna duda de su respuesta, que no quedara ningún margen de duda acerca de lo que él estaba enseñando. Y al hablar él y al decir esta respuesta tajante, en ninguna manera, está diciendo precisamente, está contestando esa pregunta, que Dios jamás desechará a su pueblo. Entonces tiene la base bíblica, la base de la palabra de Dios, que si nosotros pusiéramos a buscarnos en este momento, encontraríamos innumerables promesas de Dios de que jamás iba a abandonar a su pueblo. Pero también tenemos la experiencia. El apóstol Pablo tenía su experiencia personal, porque dice: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces el apóstol Pablo, como una prueba viviente de lo que estaba diciendo, y diciendo: yo mismo soy israelita, soy del pueblo de Israel, y menciona su linaje, ¿no?, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces Dios había llamado a Pablo, al apóstol Pablo, primeramente a la salvación. Recordamos la conversión del apóstol Pablo en el capítulo 9 de Hechos, cómo iba él persiguiendo a la iglesia, y en el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, donde cambió su vida de una manera radical. Pero no solamente el apóstol Pablo, sino que varios judíos a quienes Dios había salvado y los había llamado a seguirle y a servirle y a ser predicadores del evangelio. Entonces nosotros tenemos también el testimonio del apóstol Pablo, que en el momento que él escribe su carta, afirma que él mismo, como judío, como israelita, y otros judíos también formaban parte del pueblo de Dios, reafirmando la respuesta a esta pregunta que él había hecho aquí en este versículo 1, de que Dios jamás abandonará a su pueblo. En el verso 2, el apóstol Pablo escribe: no ha desechado Dios a su pueblo, que desde antes conoció. ¿O no sabéis que Elías, que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, y enseguida vienen unas citas que hace del Antiguo Testamento que vamos a mirar más adelante? Pero como comienza en el versículo 2 el apóstol Pablo, cuando dice: no ha desechado Dios a su pueblo.
Esta ya no es una pregunta, sino que es una afirmación. Y eso es lo que nosotros vamos a estar mirando a lo largo de todo el capítulo 11, que es el argumento del apóstol Pablo, precisamente que lo podemos mirar aquí en este versículo, que no ha desechado Dios a su pueblo. Entonces, de antemano, nosotros como cristianos, como miembros de la iglesia cristiana, nosotros tenemos que tener en nuestra mente que aunque nosotros no somos judíos, pero sabemos que hay judíos en este mundo y que hay una nación judía que está perdida sin duda alguna, sin Cristo, pero sí con esperanza. Entonces nosotros tenemos que tener este pensamiento: no ha desechado Dios a su pueblo. Este es el argumento del apóstol Pablo aquí en este capítulo, en el capítulo 11. Y añade una frase aquí que nosotros conocemos también y deberíamos nosotros estar familiarizada con ella, porque ya la hemos mirado. Cuando dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. En el capítulo 8 de aquí mismo de la carta a los Romanos, en el versículo 29, podemos mirar esta misma frase. Cuando dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando el apóstol Pablo escribió este capítulo 8, aquí le está hablando a la iglesia, a los cristianos, a los gentiles. Y cuando nosotros estudiamos esta parte de la escritura en el capítulo 8 y que miramos esta palabra, a los que antes conoció, hablábamos de que Dios tiene un conocimiento previo, ¿verdad?, de la que habla la escritura, y que en Efesios capítulo 1, versículo 4 nos habla que ese conocimiento viene desde antes de la fundación del mundo. Y en ese conocimiento es en el que Dios sabe a quién Él va a escoger, a los que Dios escogió de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando estudiamos esta parte de la escritura, miramos que nosotros, como cristianos, como creyentes, nuestro cristianismo efectivamente comienza a partir de que nosotros escuchamos el Evangelio, respondemos nosotros favorablemente a Él por medio del arrepentimiento. Pero una vez que nosotros comenzamos a entender la palabra de Dios, comenzamos a estudiarla, miramos que en realidad el primer paso para nuestra salvación comenzó hace muchísimo tiempo atrás, desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios puso sus ojos sobre nosotros. Antes de que las cosas que nosotros conocemos creadas fueran hechas, Dios ya pensaba en nosotros y nos había escogido para que un día nosotros fuéramos salvos. Y hablábamos en aquel tiempo cuando estudiamos este capítulo número 8, y lo usamos nosotros para fundamentarnos y para pararnos firmes nosotros en la seguridad y en la enseñanza que la palabra de Dios nos da, de que una vez que Dios nos ha elegido, que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, eso ya no tiene reversa y no hay marcha atrás. Que Dios nos ha elegido desde una vez y para siempre. Que cuando Dios nos llama por medio del Evangelio y por medio de su gracia y su misericordia, nosotros respondemos a esa palabra en arrepentimiento. Nosotros tenemos desde ese momento nuestra salvación garantizada. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice: porque estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos esa certeza muy mal entendida que hablábamos en aquel tiempo, tanto por los que creen en esta doctrina como por los que no. Pero que la palabra de Dios es clara en cuanto a eso, que si Dios nos ha llamado a la salvación, Dios va a guardarnos en esa salvación hasta que estemos un día en su presencia. Entonces, si nosotros tenemos esa seguridad que Dios nos da por medio de la palabra, esa misma seguridad tiene también el pueblo de Israel, porque utiliza la misma palabra que se menciona en el capítulo 8, verso 29 que acabamos de leer, la palabra proginosco, que significa elegidos de antemano, literalmente.
Dice el 2 entonces, el versículo 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, los escogió, desde antes de la fundación del mundo, para que fueran su pueblo, su nación escogida? Entonces, la fidelidad de Dios hacia su pueblo es por causa de Dios mismo, porque Dios los eligió con un propósito y tiene un plan para ellos, aunque en este momento nosotros podamos mirar tal vez la desobediencia y el rechazo continuo del pueblo de Israel a Jesucristo y a su evangelio, mas sin embargo tenemos aquí la promesa de la palabra de Dios que ellos son sus escogidos, al igual que nosotros también. Entonces utiliza también otro argumento del Antiguo Testamento para respaldar lo que está diciendo el apóstol Pablo, y hace esta pregunta, ¿no? ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Leemos el versículo 4 también. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El apóstol Pablo está citando Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10 y versículo 18. Quienes estamos familiarizados con esta historia del profeta Elías, entonces nosotros recordaremos, ¿verdad?, que en una ocasión en el capítulo 18 podemos encontrar eso, que el profeta Elías reunió al pueblo de Israel y mandó llamar a todos los profetas de Baal. Baal era una deidad pagana a la cual todo el pueblo judío prácticamente todo el pueblo judío se había vuelto hacia un dios falso llamado Baal. Entonces Elías reunió al pueblo, reunió a los profetas de Baal, hicieron 2 holocaustos. Los profetas de Baal estaban ahí invocando a su Dios. Elías estaba invocando al Dios verdadero, a Jehová, y él había dicho: el Dios que responda primero, ese es el Dios verdadero. Entonces dice ahí la Escritura que llenaron el holocausto que había preparado Elías con el becerro y con leña, lo llenaron de agua para hacer la situación más difícil. Entonces dice que el Señor respondió, ¿verdad?, con fuego, y consumió el holocausto. Entonces toda la gente maravillada diciendo: no, pues Jehová es Dios. Una gran victoria del profeta Elías en ese momento. Dice que reunió a todos los profetas de Baal y el pueblo les dio muerte. Pero el rey en aquel tiempo, el rey Acab, un rey apóstata que había apostatado en contra de Dios, y su esposa Jezabel, que realmente la que tenía el mando era Jezabel. No sé cuántos han oído, pues algunos mencionan el espíritu de Jezabel, ¿verdad? ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? Hace un pequeño paréntesis. El espíritu de Jezabel lo mencionan mucho cuando la esposa es la que lleva el mando, ¿verdad?, en la casa, que no debe de ser así, ¿no? Porque Dios nos ha dado a los varones la responsabilidad de hacer eso. Pues esta mujer, esta reina, era realmente la que llevaba el mando. Entonces cuando el rey Acab fue con ella y le platicó lo que había pasado, entonces Jezabel lanzó una sentencia de muerte contra Elías, y dice ella, le mandó a que le cortaran la cabeza. Cuando eso llegó a oídos del profeta Elías, dice que Elías huyó y se fue y se escondió en una cueva. Pues cuando estaba ahí en esa cueva, tuvo un encuentro con el Señor. Si haría una visión, si haría un sueño, no lo sabemos, pero tuvo un encuentro con el Señor, y el Señor le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Entonces es la respuesta que Elías le dice, lo que estamos leyendo aquí en el versículo 3, que le dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Entonces Elías, como profeta de Dios, después de haber tenido una gran victoria, estaba en esa situación. Y si usted lee esos pasajes, que es un pasaje hermoso, miramos que el profeta Elías estaba en medio de una profunda depresión. Se encontraba triste y lo único que hacía era dormir, porque estaba deprimido por lo que estaba sucediendo. Entonces en su corazón él pensaba que era el único que estaba sirviendo a Dios. Aquí las palabras lo dicen, dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme.
Ahora, ¿con qué se identificaba estas palabras que estaba diciendo el profeta Elías en la época que él estaba viviendo y que el apóstol Pablo le había tocado vivir? Obviamente había una iglesia floreciente que estaba creciendo, pero no dejaba de haber persecución. La iglesia cristiana era una iglesia perseguida. El mismo apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. No muchos años antes, unos 30 años atrás, el profeta Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue un profeta, el Señor dijo, no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, también era un profeta en el sentido que hablaba la palabra de Dios para el futuro. Habían sido asesinados, Juan el Bautista fue metido a la cárcel, le cortaron la cabeza, el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. La iglesia cristiana era perseguida, estaba en una situación difícil. Tal vez no podían decir como el profeta Elías, solamente yo he quedado. Sí había muchos cristianos en aquellos tiempos, pero sí en una condición difícil. ¿Y con qué se identifica tal vez esto en el tiempo que nosotros estamos viviendo? Porque la iglesia ha crecido mucho, ¿no? En nuestros días, si miramos nosotros las estadísticas, nos van a decir prácticamente que 1 de cada 3 personas confiesan que son nacidos de nuevo, cristianos, evangélicos. Pero la realidad de las cosas es que cuando nosotros miramos la situación, pues nosotros obviamente decimos esas estadísticas no pueden ser reales, ¿verdad? Y tal vez podemos parafrasear y decimos, la iglesia cristiana está pasando por una situación muy, muy difícil, y tal vez pudiéramos hasta llegar a decir, solamente yo he quedado, ¿verdad? Solamente yo he quedado aquí como un verdadero y genuino creyente. Pero ¿cuál es la respuesta que recibió el profeta Elías? En el versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿A qué le respondió Dios a Elías? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Primeramente le dice el Señor a Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Entonces el profeta Elías estaba escondido en una cueva solo, pensando que él era el único creyente genuino. Al considerar él que todo el pueblo había abandonado a Dios, que todo el pueblo se había ido en pos de Baal, de un Dios extraño que no era el de ellos. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces lo que el Señor le está diciendo al profeta Elías, le dice, hay 7,000 genuinos creyentes que han sido fieles a mí y que no han ido en pos de otros dioses extraños. Hay un remanente, dice en el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Esta palabra remanente ya la hemos mirado, que es un remanente. En el capítulo 9, versículo 27, citando también la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo escribe, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces el Señor, por medio de la Escritura aquí, nos presenta al pueblo de Israel como una muchedumbre, dice, como la arena del mar. Israel fuere como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Y hablábamos en aquel tiempo, cuando hablamos de este versículo, como si nosotros fuéramos a la orilla del mar, no a la playa, miramos la arena innumerable y agarramos un puñado de arena. Eso es el remanente, los escogidos, porque usa esta palabra también el Señor, el apóstol Pablo, cuando dice así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces el pueblo de Israel, escogido por Dios, y que ellos, lo que nosotros hemos estado mirando en los capítulos anteriores, que la mentalidad que tenía el pueblo de Israel es que ellos pertenecían al pueblo de Israel, que era una realidad, pero la razón que ellos tenían para creer o para pensar que eran escogidos de Dios estaba completamente equivocada.
porque ellos pensaban que tenían el derecho o que tenían el privilegio de ser el pueblo de Dios por causa de que ellos cumplían al pie de la letra la ley de Dios. Que ellos por causa de las obras, por causa del cumplimiento de la ley, ellos merecían, tenían los méritos suficientes para ser llamados el pueblo de Dios. Entonces, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, está reafirmando a los judíos y les está diciendo: efectivamente ustedes son el pueblo de Dios, son escogidos de Dios, tienen el privilegio de ser el pueblo de Dios. Dios les ha dado el pacto, las promesas, la palabra de Dios, pero no es por lo que ustedes piensan, por los meros méritos humanos o por lo que ustedes hacen, sino que le dice aquí: escogido por gracia. Son un remanente que ha sido escogido por gracia. ¿Y qué significa el ser escogidos por gracia? Porque es importante que nosotros lo recordemos una y otra vez. Que al pensar ahora nosotros como iglesia, como cristianos, y tener ese entendimiento del cual nos habla la palabra de Dios, con lo que nosotros comenzamos hablando, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios había puesto sus ojos efectivamente sobre nosotros. Llegado el tiempo específico de la historia donde Dios envió el Evangelio para que nosotros lo escucháramos y nosotros accediéramos a la fe por medio del Evangelio que nosotros escuchamos, ¿cuál es el entendimiento que nosotros tenemos, por lo cual no hemos llegado nosotros a ser parte del pueblo de Dios, a ser parte de la iglesia de Jesucristo? Pues ha sido nada más y nada menos por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa que nosotros no merecíamos lo que nosotros ahora tenemos. Hace unos momentos escuchábamos el canto de nuestras hermanas que nos dirigían en la alabanza, y hay una frase que dice: no merecía tu perdón. Y esa es la realidad para nosotros, para los judíos y para cualquier ser humano, que nosotros no merecíamos ni siquiera el perdón de Dios, como vamos a mirar en unos momentos más cuando habla de los que están endurecidos en el corazón, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos estas verdades del Evangelio, hermanos, chocan tan tremendamente con la ideología que nosotros escuchamos en este tiempo. Simplemente, si nosotros platicamos con un psicólogo, específicamente con un psicólogo, y le decimos estas palabras, que nosotros no merecíamos el perdón de Dios, que nosotros lo que merecemos en realidad, por lo que dice la palabra de Dios, es una perdición eterna por causa de la maldad que hay en nuestros corazones. Pues inmediatamente el psicólogo nos iba a pasar a una terapia, ¿verdad? Para que nosotros recuperáramos nuestra autoestima, ¿verdad? Y nos iba a dar el diagnóstico que nosotros somos personas que tenemos nuestra autoestima muy baja, porque no consideramos nosotros ser merecedores de nada bueno. Pero solamente si nosotros separamos las cosas, ¿verdad? Y obviamente, como seres humanos aquí en este mundo, obviamente que nosotros debemos de buscar, ¿no?, las cosas buenas de la vida. Y como se los he dicho en algunas ocasiones, tenemos que animar a nuestros hijos y fomentar en ellos realmente la autoestima, hermanos. La palabra autoestima no es una palabra incorrecta si nosotros la usamos correctamente. En donde nosotros tenemos que fomentar, hablando de esta palabra correctamente, la autoestima en nuestros hijos, haciéndoles ver sus cualidades que Dios les ha dado, sus talentos, ¿verdad?, que Dios les ha dado, y animándolos a que los desarrollen como talentos que Dios les ha dado, para que puedan tener una buena vida en este mundo. Pero ya cuando nosotros consideramos las cosas eternas y consideramos el fin de todos los seres humanos, que es la eternidad, ya sea en la presencia de Dios o alejados de Él, entonces ya son otras cosas las que nosotros consideramos. Es entonces ahí, en ese punto, donde nosotros sí nos tenemos que tener esa convicción verdadera de que nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Que si nosotros en este momento estamos en una situación de privilegio, podemos decirlo, amistados con Dios, que hemos alcanzado una posición de justicia delante de Él, no es
como dice el apóstol Pablo en Efesios, por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que únicamente es por su gracia y por su misericordia. Entonces el apóstol Pablo, al estar dirigiéndose exclusivamente al pueblo de Israel, y cerrando aquí en el capítulo 11, diciéndoles que verdaderamente ellos son el pueblo de Dios, pero preocupándose porque supieran la verdadera razón por la cual ellos eran el pueblo de Dios, porque habían sido escogidos como pueblo de Dios únicamente por gracia. Y por gracia es hablar de algo inmerecido que nosotros no merecíamos y que el pueblo de Israel sin duda alguna tampoco merecía. El verso 7 dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, para profundizar en este tema, el apóstol Pablo les hace esta pregunta: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Y qué era lo que buscaba Israel? Hacemos un pequeño ejercicio de memoria en esta mañana. ¿Qué era lo que buscaba Israel, hermanos? Porque lo hemos mirado varias veces aquí en el estudio. Y es la pregunta del apóstol Pablo: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Lo que buscaba Israel era lo que les mencioné hace unos momentos, una posición de justicia delante de Dios. Es decir, ser hallado justo delante de los ojos de Dios. Pero ¿quién no desea eso? Cuando tenemos un conocimiento nosotros, por lo menos vago o general de la Escritura, nosotros sabemos y entendemos que es bueno tener una posición recta y justa delante de Dios. Entendemos y sabemos que hay un Dios, ¿verdad? Aunque algunos no le han dado su vida a Jesucristo en el sentido de entregarse a Él para la salvación de su alma, pero hay una noción de Dios, hay un cierto temor, ¿verdad? Por la tradición o lo que hemos escuchado, tal vez un poco equivocada de Dios, pero hay un temor de Dios de que no queremos fallarle, sino queremos nosotros estar bien con Él, queremos estar en paz con Él. Cuando nosotros hablábamos acerca de la conciencia, cuando mirábamos ese aspecto en el capítulo 2 de Romanos, miramos que todos nosotros tenemos esa conciencia que como escribe el apóstol Pablo, que nos acusa, ¿verdad? O nos excusa delante de Dios. Entonces todos nosotros queremos tener esa postura de justicia delante de Dios. Pero ¿cómo la buscamos, verdad? ¿Cómo la buscábamos antes, que no teníamos ese conocimiento de Dios, o aún como cristianos tal vez que le hemos entregado la vida? ¿Cómo buscas tú esa posición de justicia que era la que buscaba el pueblo de Israel delante de Dios y que no la alcanzó? ¿Cómo es que nosotros la buscamos y encontramos cierta paz cuando nosotros la realizamos? Pues buscamos nosotros portarnos bien, ¿verdad? Hacer buenas obras. Buscamos nosotros involucrarnos en la iglesia, hacer ciertas cosas para nosotros podernos sentir que estamos nosotros bien delante de Dios, que nosotros estamos haciendo algo para Dios. Pastor, ¿qué puedo hacer, verdad? Quiero servir en la iglesia. Eso es lo que se espera de todo creyente genuino, que Dios ha alcanzado. Uno como pastor eso espera, ¿verdad? Obviamente, de los creyentes que tienen un tiempo que Dios los ha rescatado, uno espera que se involucren y que digan: pues aquí estoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pero el punto está que nosotros a veces hacemos esas cosas porque nosotros pensamos que de esa manera nosotros vamos a estar bien con Dios. Pues el pueblo de Israel buscaba esa posición de justicia delante de Dios, pero no la alcanzó. ¿Por qué? Porque la buscaba por medio del cumplimiento de la ley. Aquí en el capítulo 9, del verso 30 al 32, el apóstol Pablo escribió estas palabras y dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe,
sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué no la alcanzaron? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. A veces puede sonar un poco irrespetuoso, un poco grosero tal vez, mas sin embargo es importante quitar ese malentendido que pudiera haber en la mente de algunos de nosotros. Que el pensar que el hecho de que nosotros estemos haciendo algo aquí en la iglesia nos da esa posición de justicia delante de Dios. Y lo he mencionado en algunas ocasiones, aquí vemos varios en esta mañana que servimos aquí en la iglesia, empezando con un servidor, ¿no? Estoy sirviendo aquí como pastor de esta congregación. Los hermanos que sirven aquí como maestros, que hay varios aquí. Hay un grupo de varones que vienen y limpian la iglesia los sábados. Hay varios que se involucran aquí en la congregación, pero yo siempre les recuerdo, y empezando conmigo, que esas cosas no nos presentan a nosotros justos delante de Dios. ¿Por qué las personas sacan sus manos de los vehículos y depositan un billete, unas monedas en las personas que están en la calle pidiendo dinero? ¿Por qué la gente hace bien? La gente que no conoce al Señor trata de hacer buenas obras, trata de portarse bien, aunque llevan una vida en donde Dios no está en sus vidas, pero tratan de repente de hacer buenas obras porque buscan una posición justa delante de Dios. Pero ese no es el camino, hermanos. Tenemos que nosotros entenderlo. Eso no es lo que nos salva a nosotros, lo que nos presenta a nosotros justos delante de Dios. Lo que nos presenta justos delante de Dios es la fe que nosotros hemos puesto en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la salvación, tenemos que entender eso, que nosotros no hicimos nada, que no podíamos hacer nada, que estábamos incapacitados para eso, que no podíamos nosotros poner nuestra fe en el Señor Jesucristo porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo en Efesios 2:8 dice que la fe viene de Dios. Somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Mas sin embargo sí se espera que una vez que nosotros hemos creído, porque ahí en Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice que Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ella. Pero con el entendimiento bien claro, hermanos, que todo lo que nosotros estamos haciendo en la obra del Señor, así nosotros lo hiciéramos incansablemente todos los días de la semana y no tomáramos ni siquiera un minuto para descansar, con todo lo que nosotros haríamos, no nos alcanzaría a nosotros para pagar la gran deuda que nosotros tenemos con Dios por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo le dice esto al pueblo de Israel. Fíjese, era su piedra angular, uno de sus puntos principales en su confesión como religión judía. Para ellos, la observancia de la ley, la práctica de la ley era un asunto que no se negociaba. Algunos llegaban supuestamente al cristianismo y lo primero que era hablarle a las otras personas: te tienes que practicar la circuncisión, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer ciertas cosas, porque era algo difícil para ellos de desarraigar de sus corazones, de sus vidas. Estamos hablando de algo muy fuerte para ellos, del cual se tenían que despojar, la observancia de la ley. Lo que ellos buscaban, dice, no lo alcanzaron, porque simple y sencillamente no se puede alcanzar de esa manera. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y quiénes son los escogidos? Una vez más, todos aquellos a quienes Dios puso su mirada desde antes de la fundación del mundo y nos escogió. Ese es el gran misterio, ¿verdad? Si usted se pregunta algún día, ¿por qué me escogería el Señor? Pues yo no le sabría responder esa pregunta, porque ni siquiera he podido encontrar la respuesta para mi propia experiencia. ¿Por qué me escogió el Señor? La verdad, no lo sé. Pero el asunto es que Dios me escogió en su misericordia. Lo que sí sé, hermanos, es porque lo que la palabra de Dios nos dice, porque Él es soberano y así lo quiso. ¿Y qué es lo que hemos alcanzado nosotros?
Y lo que leíamos la semana pasada de un pueblo que no andaba, me dejé encontrar por un pueblo que no buscaba. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado, hermanos? Hemos encontrado esa posición de justicia delante de Dios. Como creyentes, nosotros, genuinos, como pueblo de Dios, podemos decir en realidad que nosotros en este momento estamos parados delante de Dios con una posición correcta de justicia delante de Él. Que Dios al mirarnos a cada uno de nosotros, por más que nosotros nos sintamos como lo que somos en realidad, pecadores, que fallamos continuamente, pero Dios nos mira a nosotros como hombres y mujeres justos, porque mira sobre nosotros la sangre preciosa de Jesucristo con la cual nosotros hemos sido limpiados. Hemos alcanzado esa justicia invaluable que no tiene precio, hermanos, y eso es lo que nosotros debemos de valorar en gran manera. Y los demás, ¿quiénes son los demás? Semanas atrás yo hablaba de que en este mundo solamente hay dos tipos de personas. No hay uno en medio, no hay una sección de grupos de personas que nosotros podamos mencionar. Hay dos tipos de personas: aquellos que se han rendido al Señor Jesucristo y aquellos que no. Lo podemos mencionar de muchas maneras: aquellos que se han rendido a Jesús y los que no se han rendido. Aquellos de quienes Dios ha tenido misericordia y de los que Dios aún no ha tenido misericordia. Aquellos que hemos obedecido a Dios, a su palabra, y aquellos que le han rechazado a Él. Solamente dos tipos de personas. Los primeros han alcanzado esa posición de justicia y lo han hecho por medio de la fe en Jesucristo. Y los demás, dice el apóstol Pablo, fueron endurecidos. Esta palabra es una palabra controversial. La miramos también semanas atrás cuando hablábamos de Faraón, a quien Dios, dice la palabra de Dios, endureció. Y hablábamos de la responsabilidad, ¿verdad? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Faraón, a quien Dios endureció, o de Faraón mismo, que él endureció su corazón? Porque varias veces cuando Dios envió a Moisés para anunciarle las plagas, dice que Faraón endureció su corazón. Pero en otras ocasiones dice que Dios endureció su corazón. De hecho, Dios dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón para glorificarme en él. Entonces nosotros podemos mirar esto, hermanos, que verdaderamente está la mano de Dios en la dureza de nuestros corazones. Sí podemos nosotros afirmar eso, que Dios está en la dureza de los corazones de las personas que no han rendido sus vidas a Él. Que así como Dios salva por su gracia, por su misericordia, que pone su Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios, así mismo también nosotros podemos decir que la mano de Dios está en el endurecimiento de los corazones de las personas. Pero solamente, hermanos, que la responsabilidad de nosotros es que nosotros damos el primer paso al nosotros rechazar el Evangelio de Jesucristo, porque lo miramos también cuando mirábamos en el capítulo 5, versículo 12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hablábamos del dilema ese, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros del pecado de Adán? ¿Por qué hemos nosotros de padecer las consecuencias de aquella primera pareja de nuestros padres que pecaron, y ahora nosotros tenemos que arrastrar con esas consecuencias? Pero la última frase que escribe el apóstol Pablo en ese verso 5, cuando dice: por cuanto todos pecaron. Entonces hablamos que hay una iniciativa personal en cada uno de nosotros. Al compartírsenos el Evangelio, al escuchar la palabra de Dios, hay una responsabilidad en nuestro endurecimiento y en nuestro rechazo a Dios. Yo siempre recurro, hermanos, también, aparte del testimonio de la Escritura, siempre recurro a la experiencia personal de cada uno de nosotros. Porque recordemos cuando se nos compartió el Evangelio, cuando escuchábamos el Evangelio, cuando sabíamos nosotros que había un movimiento llamado cristianismo, ¿cuál era nuestra actitud frente a ello? Pues mi actitud era una actitud de rechazo continuo hacia aquello. Personas que venían y me hablaban el Evangelio, yo literalmente sentía una enemistad, un rencor, una
ira contra aquellas personas y yo quería que se apartaran de mí lo más pronto posible. Dentro de mí había una creencia en Dios y acudía inclusive a Él cuando tenía problemas, pero en realidad en lo profundo de mi corazón había un rechazo a Él. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la retribución que vamos a mirar aquí enseguida de Dios ante esa actitud? Pues es que Dios nos deja en esa situación de endurecimiento, de tal manera que nosotros nos vamos endureciendo todavía más. La actitud del pueblo de Israel hasta este momento era una actitud de rechazo hacia Dios. Sistemáticamente le estaban rechazando. Algunos habían procedido por la gracia y por la misericordia, unos pocos, al arrepentimiento. Pero los demás, la gran mayoría del pueblo de Israel, estaban endurecidos en sus corazones y Dios había permitido que permanecieran en esa situación. Dios es soberano, hermanos. Dios a quien quiere salva, de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece. ¿Es Dios injusto? Hablamos semanas atrás. ¿Es acaso injusto Dios? Nos preguntamos nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo dirá el vaso de barro al que lo creó? ¿Por qué me hiciste así? Dios tiene el control de todas las cosas y Dios, hermanos, es soberano. En esas grandes realidades, en esas profundas verdades de la palabra de Dios, que escapan a nuestro raciocinio y a nuestro entendimiento. De tal manera que al terminar el capítulo número 11, vamos a mirar esta doxología que escribe el apóstol, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque nosotros todos lo razonamos humanamente hablando bajo nuestros cortos entendimientos. Pero cuando hablamos del endurecimiento, hermanos, hablamos de una responsabilidad primeramente nuestra, en un rechazo continuo hacia Dios. Pero Dios, en una manera de juicio sobre aquellos que han endurecido su corazón, permite que sigan en esa situación. Y muchos de ellos mueren en esa condición, endurecidos en sus corazones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Haciendo un pequeño paréntesis antes de terminar, frente a estas realidades, hermanos, fuertes, que hay dos grupos de personas, aquellos que proceden al arrepentimiento y aquellos que son endurecidos. ¿Qué podemos nosotros hacer? Miramos la preocupación de Pablo en el capítulo 9, siento gran tristeza en mi corazón, dice, por el pueblo de Israel que ha rechazado a Dios continuamente. Lo que nosotros podemos hacer y lo único que podemos hacer es orar por las almas y predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Está citando el apóstol Pablo de Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, y hace una mezcla también con Isaías 29:10, que Isaías es el que menciona esto del espíritu de estupor. Como está escrito, Dios les dio, dice, o sea, es Dios el que les dio, el que permitió que continuaran en esa condición. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, hasta el día en el que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. ¿Qué es un espíritu de estupor? Es un espíritu de adormecimiento y no un adormecimiento físico en donde nos gana la debilidad, ¿verdad? Y algunos de repente se quedan dormiditos aquí. Es una insensibilidad para las cosas espirituales, para las cosas de Dios. Es una falta de sensibilidad para las grandes verdades de la palabra de Dios. Que podemos estar escuchando una exposición tremenda del mejor expositor que pueda haber en este mundo, que Dios haya levantado con unas verdades claras de la palabra de Dios, mas sin embargo estamos nosotros sumidos en un espíritu de estupor, con ojos que no ven y oídos que no oyen y que no nos permiten que la verdad del Evangelio resplandezca delante de nosotros.
Y este espíritu de estupor es en gran manera real, hermanos. ¿Por qué razón? Dos personas que escuchan el mismo mensaje, si lo podemos poner así, ¿por qué razón una persona derrama sus lágrimas y entrega su vida y podemos mirar un fruto en esa persona que se entrega a Dios en un agradecimiento tremendo a servir al Señor? Y por otro lado podemos mirar a otra persona que escuchó las mismas palabras de la misma persona, tal vez en el mismo lugar, pero podemos mirar una apatía, una cerrazón en su mente, en su corazón, hacia aquellas palabras, una insensibilidad hacia las verdades de la palabra de Dios. Porque primeramente él o ella decidieron en su corazón cerrar su corazón, rechazar aquellas grandes verdades, y Dios nos entregó, como vamos a mirar aquí en los versos 9 y 10, a esa condición espiritual de un corazón endurecido. El versículo 9 y 10, el apóstol Pablo, citando al salmista en el Salmo 69, versos 22 y 23, dice así, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Cuál es el contexto de la cita del salmista David en este Salmo 69? Este Salmo 69 es conocido como un salmo mesiánico. Si usted lo lee entero, va a poder mirar hechos ahí que apuntan a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el salmista se menciona a él en primera persona como si estuviera hablando de él, pero en realidad, cuando nosotros leemos, estamos mirando nosotros una profecía que apunta hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y estos versículos y el Salmo 69 se refiere al rechazo violento en gran manera que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando estuvo en este mundo. Leemos una vez más: se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiele la espalda para siempre. Yo le recomiendo que lea este salmo, porque nuestro rechazo, hermanos, y el rechazo de las personas hacia el Evangelio, y lo hemos hablado en otras ocasiones, es un rechazo directo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es las consecuencias que nosotros tenemos en este mundo, que tenemos un corazón tan tremendamente endurecido? Hemos tenido la experiencia, sé que han tenido la experiencia de compartir la palabra de Dios con personas que les hemos compartido una y otra vez. Y cada vez nosotros podemos percibir y podemos mirar cada vez más endurecimiento en sus corazones, porque han sido entregados en retribución por causa de su rechazo continuo a Dios, a un endurecimiento profundo en sus corazones. Pero como estamos hablando del pueblo de Israel, es lo que está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Cómo miramos al pueblo de Israel en estos tiempos que vivimos? Miramos un pueblo de Israel, podemos decirlo nosotros, en gran manera apóstata. No es el pueblo de Dios que nosotros podemos mirar en la Escritura. Hay judíos ortodoxos, ¿verdad?, que quieren guardar al pie de la letra la ley, mas sin embargo nosotros los miramos y podemos decir, pues no, eso no tiene nada que ver ni siquiera con los legalistas que habían aquí en la Escritura. Judíos mundanalizados, practicando todo tipo de creencias o religiones, apartados de Dios, que Dios los ha entregado un corazón endurecido por su continuo rechazo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos como iglesia acerca de la condición de Israel en este momento delante de Dios. Y que es un pueblo que le ha rechazado continuamente, que tiene un remanente, que hay algunas pocas personas ahí que Dios ha apartado para salvación, que hay judíos en este momento que han entregado a sus vidas. Pero, ¿qué podemos nosotros sacar, hermanos, de esta enseñanza tan importante del Evangelio que nos está enseñando el apóstol Pablo en lo referente al pueblo judío? La primera enseñanza que nosotros podemos sacar para provecho de nosotros, de la iglesia, es que Dios es fiel, que Dios no se olvida de sus promesas, que si Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel, sin duda, hermanos, la va a cumplir.
¿Cómo estaríamos nosotros como iglesia teniendo un Dios, sabiendo que hay un Dios que hizo promesas con un alcance eterno hacia su pueblo, y que pudiéramos nosotros estar descubriendo, entendiendo al estudiar esta carta que Dios siempre no cumplió esas promesas, que se desistió y que los ha abandonado? Eso es lo que el apóstol Pablo se preocupa por dejar en claro. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque en el conocimiento de Dios que nosotros debemos de tener es que tenemos un Dios que es fiel, que no nos abandona bajo ninguna circunstancia, que si nosotros somos sus escogidos, que si Dios nos ha escogido en realidad, hermanos, verdaderamente, tenemos que tener la certeza de lo que ya estudiamos en el capítulo 8, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por nuestras fuerzas, por lo que nosotros hacemos, no, por el amor que Dios tiene hacia nosotros y por su palabra que Él ha empeñado hacia su pueblo. Tenemos un Dios fiel, hermanos. Esa certeza, en ciertas ocasiones podemos nosotros dudar de ella. Hace unos momentos Sofía decía unas palabras muy importantes que escuchaba yo ahí, y ella decía acerca de las dificultades de la vida, de las tribulaciones, que a veces hay problemas, pero que tenemos que seguir adelante. Sin embargo, hermanos, tengo la certeza de que Dios obra de una manera más poderosa en su iglesia en medio de los problemas, de las aflicciones y de las tribulaciones. De hecho, creo yo firmemente que cuando Dios se dispone a obrar de una manera poderosa en su iglesia en general y en sus hijos en lo individual, se dispone Dios a pasarnos por diversas pruebas y situaciones difíciles en donde Dios quiere seguir obrando y trabajando en nuestras vidas. En esos momentos es donde nosotros tenemos la tentación de dudar de Dios, pero tenemos que tener esta convicción, hermanos, que Dios es fiel a sus promesas, se mantiene fiel. Esta enseñanza es relevante para nosotros en nuestro tiempo como iglesia, porque nosotros debemos de entender algo muy importante que yo me he dado cuenta que aparentemente es algo tan sencillo de entender, pero que me he dado cuenta que ni hasta líderes y pastores de congregaciones no han captado esta gran verdad, que no es nuestra pertenencia a un grupo, a una religión, a una denominación, que no es el haber nacido en un hogar cristiano, creyente, lo que nos hace nosotros especiales delante de los ojos de Dios. Porque el pueblo de Israel, esa no era su fortaleza. Ellos creían que sí, pero esa no era su fortaleza. En el capítulo 9, versículo 6, dicen: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. He escuchado testimonios, literalmente se lo digo, hermanos, aún de pastores que han dicho que ellos iniciaron en el cristianismo desde que eran unos pequeñitos, que crecieron en medio de una familia cristiana, escuchando la palabra de Dios, en una iglesia, comenzaron a servir y llegaron a ser pastores. Entonces, ¿desde cuándo son cristianos? Pues desde que eran pequeñitos. Esa no es la razón de nuestra fe. El pertenecer o el ir a una congregación, eso no es la razón de lo que nosotros estemos ahorita en una posición de justicia delante de Dios. Porque es únicamente, y lo tenemos que repetir una y otra vez, nuestra fe en Jesucristo, individual, como personas, cada uno de nosotros, la que nos salva. Por último, esta palabra es relevante aún para nosotros. En esta palabra tal vez oscura, difícil de digerir, y que tal vez nos deja con un sabor amargo de boca cuando escuchamos hablar del endurecimiento, porque tenemos que entender que el endurecimiento de parte de Dios no es definitivo.
A todos los que Dios nos ha salvado, hermanos, y que ha tenido la misericordia de habernos rescatado, ¿de dónde nos levantó Dios? Éramos personas sensibles al Evangelio, éramos personas blanditos que nada más estábamos esperando escuchar una palabra para nosotros rendirnos. Todos nosotros estábamos en esa condición, endurecidos en nuestros corazones. El apóstol Pablo es el ejemplo más vívido de ello, en donde nosotros nos podemos reflejar también, tal vez en una medida mayor o menor. Pero ¿cómo encontró Dios a Pablo, hermanos? Rumbo a Damasco, a perseguir a los cristianos, dice, respirando violencia en contra de la iglesia del Señor, con un corazón endurecido, soberbio, lleno de orgullo, pensando que él era el único que tenía la razón porque pertenecía al pueblo judío y había que exterminar a aquellas personas herejes, ¿verdad?, que estaban mencionando el nombre de Jesucristo. Pero Dios lo tomó ahí, como en esa condición en la que se encontraba en la dureza de su corazón, y tuvo la gracia y la misericordia de sacarlo de esa situación, de la dureza de su corazón. Tal vez conozcamos nosotros personas y que nosotros decimos, es que esa persona no tiene remedio porque tiene un corazón tan tremendamente endurecido. Entonces nosotros respondemos, es que no somos nosotros los que vamos a convencer. Somos nosotros los que vamos a orar, los que vamos a clamar a Dios para que tenga misericordia de aquellas personas. Somos nosotros los que vamos a ir en la fe de nuestro Señor Jesucristo a compartirles el Evangelio. Y si a Dios le place quitar su juicio y su mano del endurecimiento del corazón de esa persona, Dios lo puede salvar. Hay una promesa para el pueblo de Israel que, aunque nosotros ahorita lo miramos difícil, ¿verdad?, no vemos nosotros cómo pueda suceder eso, pero va a llegar un día donde Dios va a manifestar un remanente literalmente de su pueblo Israel. Pero nosotros como iglesia también tenemos que abrir los ojos a lo que está pasando, lo que Dios está haciendo. Yo creo que lo que el apóstol Pablo estaba también tratando de provocar en los judíos que estaban escuchando esta palabra o que la estaban leyendo, yo creo que el apóstol Pablo lo que quería preocupar, lo que él procuraba es que ellos mismos sintieran una preocupación por sí mismos, por su condición espiritual. Y eso nosotros como iglesia también tenemos que tener ese sentido abierto y despierto en nosotros, en donde nosotros, a través de las verdades de la palabra de Dios, nosotros hagamos una introspección en nosotros mismos y lleguemos a pensar si nosotros estamos en alguna de estas situaciones que hemos mencionado. Si hemos tomado otro camino para presentarnos justos delante de Dios por medio de lo que nosotros hacemos, o pensamos que a la iglesia que pertenecemos, o porque crecimos desde pequeños en una familia cristiana, o que estamos endurecidos tan tremendamente en nuestros corazones que sentimos que definitivamente no pasa nada en nuestras vidas. Tenemos que sentir una genuina preocupación por nosotros mismos y clamar al Señor para que tenga misericordia de nosotros. Hay algunas posturas en cuanto a lo que estamos estudiando, lo que comenzamos a estudiar en este capítulo número 11, en cuanto a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, porque realmente no hay una unanimidad en cuanto a esto. Algunos piensan que a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, eso lo vamos a mirar ya al terminar el capítulo 11, que lo que el apóstol Pablo se está refiriendo es a una salvación total del pueblo de Israel. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda ocasión, que venga por su iglesia, después de la venida de Jesús, toda la nación de Israel, todos los seres humanos, hombres y mujeres que estén vivos, cuando Jesús venga, que pertenezcan al pueblo de Israel, van a ser salvos. Pero hay otros que opinan que no, y lo que dice el apóstol Pablo, que habla de un remanente, que solamente van a ser algunos escogidos.
a los que Dios va a llamar para que sean parte de su iglesia. Pero fíjese en esa incertidumbre aún en la manera de interpretar este capítulo 11. Nosotros, como gentiles, porque pertenecemos al pueblo gentil, nosotros tenemos la certeza que como iglesia de Jesucristo, la iglesia en su totalidad de Jesucristo, cuando el Señor venga por segunda vez, todos nosotros, todo creyente genuino que se haya rendido a nuestro Señor Jesucristo y le haya entregado su vida, haya recibido el Espíritu Santo, haya sido bautizado en el Espíritu Santo, colocado en la iglesia de Jesucristo, cuando el Señor venga, todos juntos nos vamos a ir con Él. Y esta es una gran bendición que todos nosotros tenemos. Pero que tenemos que sentir nosotros en este momento que podemos todavía llorar y gemir, porque va a haber un momento cuando estemos allá, en la presencia de Dios, de donde dice que no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y que toda lágrima de nuestros ojos va a ser enjugada. Eso nos habla que no vamos a tener tristeza absolutamente de nada. Y hablando realidades crudas tal vez, pero realistas, si nosotros tenemos seres queridos a quienes amamos con todo nuestro corazón, y que en el día que estemos en la presencia de Dios, si nosotros tenemos conocimiento allá que ellos no se arrepintieron por alguna razón, Dios no va a permitir que nosotros tengamos tristeza ni dolor. Yo no lo puedo concebir en este momento, pero dice la palabra de Dios que así va a ser. Pero acá de este lado de la eternidad, todavía hay un gemir. Todavía hay un lloro, una preocupación terrible por aquellas personas que nosotros amamos y que no se han rendido a nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos esa sensibilidad que tenemos o que debiéramos de tener para entregarnos por completo, hermanos, al Señor, en la búsqueda de Él, de su presencia, de su persona. El viernes que estábamos aquí en oración hablábamos que el propósito principal por el que Dios nos ha constituido como iglesia cristiana en todo el mundo no es para otra cosa lo más importante, sino para que nosotros nos encarguemos aquí, por medio del Evangelio, de expandir su reino, de que más personas crean y se rindan al Señor Jesucristo. Ese es nuestro principal objetivo como iglesia. Lo demás son añadiduras que Dios nos permite, el compañerismo, el gozo, y aún todas esas cosas, hermanos, contribuyen para el mismo propósito. Que al mirar la gente el compañerismo, que al mirar el amor que nos tenemos unos a otros, la gente tenga el deseo de conocer y de saber qué es lo que está pasando ahí en ese lugar. Pero el propósito principal es que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. Pero la pregunta sería, ¿estoy apto para eso? ¿Estoy capacitado para eso? Yo no sé cuál sea tu respuesta, pero independientemente de tu respuesta, nosotros tenemos que dedicarnos a buscar por entero a Dios, sumergirnos en el estudio de la palabra de Dios, del Evangelio y en la oración para ser efectivos, hermanos. En este mundo y en la iglesia donde tanto se habla del éxito, ¿verdad? Que tengan éxito, pero ¿éxito en qué? Para que nosotros tengamos éxito en este propósito por el cual Dios nos ha llamado de ir y predicar el Evangelio. Que cuando nosotros les prediquemos a las almas, éstas se conviertan. Ese es el éxito al que nosotros estamos llamados.